Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo que nos hace especial ilusión. Se trata de la presentación de la versión para iPad de DaVinci Resolve. En este caso vamos a utilizar la versión Studio, es la 18.1, una beta que nos ha prestado Blackmagic. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es una pequeña introducción para que veáis qué tiene esta versión que llevamos algunas semanas esperando con ansiedad desde que se anunciara. Entonces, bueno, lo primero que tenéis que ver es que el programa tiene dos pestañas, como veis, la pestaña Cat y la pestaña Color. Al parecer se van a añadir otras en el futuro, no la pestaña Edit, eso sí que han dicho que no lo van a añadir, pero sí probablemente Fairlight e incluso Fusion. Entonces, bueno, vamos a ir primero al Project Manager. Eh, bueno, lo primero, si os fijáis, yo tengo el programa en inglés, estoy acostumbrado a trabajar así, pero si vais a las preferencias de DaVinci Resolve, lo podéis poner en castellano. Yo estoy acostumbrado a trabajar en inglés, así que lo vamos a ver así. Bueno, como veis, este es el Project Manager. Podemos acceder a bases de datos locales en el propio iPad, a bases de datos en red, con este botón de Network, y también podríamos añadir, muy interesante, bases de datos del cloud de Blackmagic. Entonces, esto facilitaría mucho compartir proyectos con otros iPads o con equipos de desktop. Vamos a trabajar en una base de datos local de momento, así que vamos a abrir un proyecto y vamos a empezar, como siempre, pues viendo las preferencias del programa, ¿no? Si nos vamos a la ruedita de la parte inferior derecha, pues algunas sorpresas, ¿no? Lo primero es que podéis trabajar con la resolución que queráis, no está limitado. En este caso vamos a trabajar a 1080, pero hemos probado también a trabajar en 4K y el programa va bastante rápido. Una sorpresa bastante grande ha sido que en el Color Management nos podemos encontrar no solamente la gestión de color del propio DaVinci, sino que también podemos trabajar en ACES. Esto es pues muy interesante para pasar proyectos de la versión desktop. E incluso podemos activar, como veis, el Dolby Vision. No sabemos muy bien cómo funciona el tema de la licencia, pero veis que podríamos trabajar en Dolby Vision. Veis que podemos trabajar con LUTs y también podemos trabajar con archivos RAW, aunque en este caso solamente de Blackmagic. Ahora lo vamos a ver. Vale, entonces vamos a empezar como siempre importando materiales. Veis que tenemos un botón en un proyecto vacío grande de import media, o también si pulsamos este botón y mantenemos, fijaos que podemos importar una carpeta. Así que vamos a hacer eso. Vamos a importar una carpeta. Yo esto lo tengo dentro del propio iPad, así que la vamos a importar. Cambiamos el frame rate y ya tendríamos aquí pues estos cuatro clips. Estos cuatro clips son de Blackmagic RAW, unos grabados con una cámara de Panasonic y otros con una cámara de Blackmagic. Y pues la pestaña Cat, no, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la pestaña Edit mayoritariamente, pero la pestaña Cat es bastante fácil de aprender también. Bueno, no vamos a entrar en esto, pero simplemente si hacéis doble clic, pues podéis arrastrar, buscar el punto que queráis. Vamos a poner una entrada, volvemos a dar play, por ejemplo hasta ahí, y ponemos una salida. Y o bien con los botoncitos o bien arrastrando, ya se crearía la primera línea de tiempo y ya tendríamos aquí este clip. Volvemos a la pestaña brutos, vamos a coger otro clip, este por ejemplo, y bueno, vamos a el punto en el que queramos comenzar, ahí por ejemplo, ponemos una entrada, hacemos play. Bueno, vamos a, como os digo, perder tiempo en esto, vamos a utilizar el botón de Append en este caso, pero estos son materiales en 4K, materiales de mucho peso, y ya vais a ver cómo se mueven en este M1 de una manera muy ágil. También lo hemos probado en un M2 y siempre en un iPad Pro. Y bueno, pues nos ha sorprendido la forma tan ágil de trabajar con archivos que son relativamente grandes. Por supuesto, con ProRes y con otro tipo de archivos también se mueve con mucha soltura. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí tres clips, simplemente para que lo veáis. Podemos hacer pues, cosas que hacemos en la versión desktop, como utilizar marcas. El programa llama la atención porque tiene muchísimas de las opciones que tiene la versión de escritorio, ¿no? Y que la mayoría de ellas simplemente haciendo doble clic pues podemos
acceder a ellas, ¿no? Ahí podríamos ir utilizando las marcas, cambiándolas de color o lo que queramos, ¿no? Si vais a este botoncito de aquí, veis que podemos acceder a todas las funciones como cambios de tamaño, recorte, cambios de velocidad, etcétera, a las que también podemos acceder vía el inspector. La pestaña CAT está pensada, yo creo que la pensaron desde el principio para esta versión de iPad, porque se puede trabajar con ella pues con pantallas relativamente pequeñas. Fijaos que si yo tiro del numerito y voy subiendo y bajando, en este caso del zoom, pues vamos haciendo zoom, si le doy 2 veces al nombre se resetea. Si vais a las opciones de cambio de velocidad, por ejemplo, las podéis utilizar desde este punto. Por ejemplo, podemos poner simplemente haciendo doble clic pues un cambio de velocidad del 50%, y hay cosas pues eso, bastante sorprendentes, como que se puede utilizar, vamos a retiming, las opciones más sofisticadas como el optical flow, la generación de fotogramas, y veis que va en tiempo real, ¿no? Lo cual pues llama mucho la atención, ¿no? Otras cosas que os podéis encontrar en esta pestaña CAD, pues medida que veíamos antes, para trabajar con multicámaras, la pestaña transiciones. Veis que las transiciones son las mismas que en la versión de escritorio. Si la arrastramos, pues ya tenemos aquí la transición, y fijaos que, pues insisto, se reproduce prácticamente en tiempo real desde el primer momento, ¿no? Si volvemos al inspector y marcamos la transición, pues aquí tenemos todas sus características. Lo mismo si vamos, por ejemplo, a este primer clip y nos vamos a la pestaña efectos. Veis que tenemos aquí pues todos los efectos, no sé si están todos, pero desde luego la grandísima mayoría de los efectos que tenemos en la versión de escritorio. Por ejemplo, vamos a arrastrar un glow para que se vea claramente, y lo mismo en el inspector. Vamos al botoncito de efectos y podemos pues aquí cambiar las opciones de glow, y vamos a ver si esto sigue funcionando en tiempo real, ¿no? Pensad que estamos trabajando con materiales RAW de bastante peso, ¿no? También podemos colocar títulos. Insisto, la mayoría de las opciones que tenemos en la versión de escritorio nos las vamos a encontrar aquí, ¿no? Entonces, si ponemos vamos a poner un título normal, y lo mismo. Vamos al inspector. Es muy fácil de gestionar aquí con el teclado que aparece, el teclado del sistema del iPad OS. Es relativamente sencillo trabajar, cuesta un poco al principio utilizar las opciones táctiles y no el ratón o la tableta como lo que estamos acostumbrados habitualmente, ¿no? En cualquier momento podemos irnos a pantalla completa con el botón de la esquina superior derecha, y pues ahí podríamos revisar. La pantalla del iPad se ve especialmente bien, ya lo sabéis, del iPad Pro, y bueno, pues además se le ha añadido una función que está en las preferencias del programa para utilizar la pantalla en modo referencia, que bueno, pues hace que todavía se vea mejor, ¿no? Es una pantalla con mucho brillo, hasta 1600 nits, y lo que nosotros hemos visto por defecto, esta versión reference se ve realmente bien. Para terminar, en la pestaña CAD, bueno, vamos a ver por encima las opciones de trim. Si marcamos un punto de corte y movemos con el dedo, tendríamos un roll. Si seleccionamos uno de los dos lados de ese corte, tendríamos un ripple a un lado o bien al otro. Como siempre, cuesta un poquito al principio acostumbrarse, pero bueno, es sencillo cuando te acostumbras a trabajar en el modo táctil. Y si queremos hacer sleep, pues pincharíamos ahí en el botoncito de sleep y moveríamos el clip. Como veis, la pantalla se divide, con lo cual es muy intuitivo y muy fácil trabajar en el trim con estas opciones táctiles. Y como veis, si nos ponemos encima de cualquier objeto y mantenemos pulsado, pues nos salen las opciones. En este caso podríamos hacer pues, opciones como cambiar la duración, la velocidad, etcétera. Antes de pasar a la pestaña color, vamos a ver cómo pasar un proyecto desde la versión desktop, en este caso desde el Mac. Nos vamos a pasar al ordenador, ya estamos en el Mac, y lo que vamos a hacer es exportar este proyecto como un archive. En los archive se puede elegir las cosas que vamos a exportar. En este caso lo que vamos a hacer es exportar el proyecto de DaVinci.
y los archivos de media. No tenemos proxies y el render pues tampoco nos interesa, el render caché, así que le vamos a dar a exportar. Como veis, este es un proceso que dependerá de la velocidad de los discos y del tamaño de los proyectos, pero en unos pocos segundos ya lo vamos a tener en ese disco USB-C. Ese disco USB-C lo podemos conectar directamente al iPad. En este caso es un Samsung T7, también hemos probado con este SanDisk. Son discos muy rápidos, es una manera muy eficiente de pasar los proyectos a la versión de iPad. Ya estamos de nuevo en el iPad y vamos a importar este proyecto que acabamos de exportar. Ya veis que aquí tenemos el disco que acabamos de conectar. Vamos a importar el proyecto y vamos a abrirlo, y como vais a ver, pues todos los materiales están offline porque antes estaban en otro disco. Entonces lo más sencillo para esto es utilizar el botón de relink en la parte superior izquierda. Vamos a darle y vamos a buscar esos materiales en el disco externo, en el disco Samsung. Veis que al hacer un archive se pone en una carpeta de media files, así que es muy fácil localizarlos. Le damos y ya tendríamos de nuevo todos los materiales relinkados en el iPad. Vámonos a la pestaña color. Bueno, si no habéis visto todavía nada de esta versión, pues creo que os sorprenderá la cantidad de herramientas que tenemos y lo que se parece a la versión desktop. Fijaos que no aparece el botón de Dolby Vision, no sabemos si es un bug, lo tenemos activado en el proyecto, pero no nos aparece. Vamos a la parte inferior izquierda, fijaos que tenemos todas las herramientas habituales. ¿Cómo funcionan? Pues nos ponemos sobre una de las ruedas y arrastramos con el dedo, y ahí vemos cómo podemos ir cambiando el color de los clips, ¿no? Tenemos, pues ya os digo, todas las opciones habituales, ¿no? Desde las ruedas de color de Lift Gamma Gain, las barras de color, las ruedas log, los rangos HDR, que podemos ir cambiándonos simplemente pulsando los botones. Tenemos también, por supuesto, curvas, muy fáciles de manejar con el dedo. Tenemos el color warper, bueno, todos los botones, ¿no? Y si pulsamos el primero, Camera Raw, en este caso estos archivos no son RAW, son archivos ProRes, pero si mantenemos pulsado, pues fijaos que también podemos acceder a la paleta de color match, a los efectos de motion, que como veis, sí, efectivamente tenemos, esta es la versión estudio, así que tenemos reducción de ruido. Pues eso, aquí tenemos toda la botonera, tenemos también los scopes, entonces, por ejemplo, el waveform, es que en este caso vamos a ponerlo en 10 bits. Se mueve, si hacemos play, fijaos que esto es ProRes, se mueve con mucha soltura, los scopes se ven estupendamente. Esto lo mismo en el iPad, Pro M1 que en el M2, el nuevo, nos ha sorprendido lo rápido y lo bien que va. Si mantenemos pulsado las miniaturas, pues vamos a tener acceso a muchas más opciones, como por ejemplo, se pueden crear nuevas versiones. Vamos a darle Enter. En este caso ya tendríamos en este clip, pues como podéis ver, versión 1 y versión 2. Se pueden crear grupos, podemos poner flags, o pues podemos, por ejemplo, poner un clip del color que queramos. Por eso, el hecho de que tenga todas las opciones de la versión desktop hace que, como veíamos antes, se pueda pasar de una forma muy rápida de uno a otro. El tema nodos, parte superior derecha, pues dándole este botoncito, añadimos un nodo en serie, también tenemos nodos paralelos y también vamos a poner otro serie y vamos a poner otro layer. Bueno, es que el espacio, al final se acaban amontonando los nodos, pero se puede trabajar con todas las opciones, se puede trabajar en modo timeline también, o en modo clip. Si queremos borrar nodos, pues simplemente mantenemos pulsado y le decimos borrar, ¿vale? Cualquiera de ellos, borrar. Podemos trabajar con nodos compartidos, bueno, etcétera. Como os decía, pues la mayoría de opciones, ¿no? Si nos vamos a la parte superior izquierda, tenemos la galería. Vamos, por ejemplo, a este clip, pues con él podríamos crear un still simplemente manteniendo pulsada el visor. Vamos a decirle grab still. Ese still pues se podría también aplicar al clip que queramos, por ejemplo a este primero, manteniendo pulsado también, y aplicar grade. Es decir, que si conoces la versión de escritorio va a ser muy sencillo que te hagas a esta versión, ¿no? Conociendo
pues algunas de las limitaciones que tiene, que tampoco, como os digo, son demasiadas, ¿no? Siguiendo hablando del manejo de las opciones, pues por ejemplo vamos a añadir una máscara, ¿vale? Vamos a quitar el highlight y ahí tendríamos la máscara, la podríamos invertir, bueno, y ahí pues utilizando cualquier opción del programa, pues en este caso Lead, pues vamos a oscurecerlo o cualquier cosa, ¿no? Veis que es bastante sencillo trabajar sobre el visor. Fijaos que en la parte superior izquierda también tenemos una carpeta de LUTs, las que están todas las habituales, podríamos añadir más, y no solo eso, sino que podemos exportar una LUT. Esto para los rodajes pues puede ser muy potente. Directamente pulsando sobre una miniatura podemos ir a generar una LUT y ahí tenemos las diferentes opciones de LUTs que podemos generar. Otra cosa que está disponible son los efectos, los Visual Effects. Entonces, fijaos que depende de lo que tengamos, vamos a ocultar los clips y la galería. Para tener más espacio, pues podemos sacar la paleta de efectos y cualquier efecto que tengamos aquí, fijaos que hay efectos pues bastante potentes como los de las correcciones de haces, etcétera. Y también tenemos, bueno, pues todos, como os digo, todos los efectos, fill grain, bueno, veis aquí tenéis la lista que es pues la misma, si no nos equivocamos, que hay en la versión desktop, ¿no? Entonces vamos a arrastrar, por ejemplo, un lens flare que luego podríamos modificar con la ayuda del dedo, ¿no? Aquí tenéis la librería con todas las diferentes opciones. Este lens flare, fijaos que sigue haciendo play en tiempo real, lo cual es, pues, sinceramente llamativo. En cualquier momento tenéis la opción de ponerlo a pantalla completa y hacer play. Y también podéis sacar la señal vía HDMI o vía AirPlay. O sea, activamos el duplicado y a partir de ahí, si pulsamos sobre el visor, nos dará la opción de sacar un feed externo. Como decíamos antes, incluso se puede hacer HDR con el adaptador HDMI, USB-C, etcétera, de Apple. Vamos al momento de exportar. Si pulsáis el botón Export, ahí tenéis las diferentes opciones, H264, H265, ProRes. Incluso podemos subir directamente los materiales a YouTube, Vimeo y otros servicios de vídeos, ¿no? Bueno, y esta es nuestra presentación de DaVinci Resolve para iPad. La versión gratuita y la versión de pago estarán disponibles en algunas semanas. La versión de pago cuesta, creemos, alrededor de unos 90 euros. Y lo cierto es que creemos que merece mucho la pena, que deberíais darle una oportunidad, porque han hecho una versión muy completa y que de momento lo que hemos probado en estos días que llevamos usándolo, tanto en un M1 como en un M2, va realmente bien. Esto es todo. Si queréis más información sobre el mundo de la postproducción, podéis encontrarnos siempre en finalcutpro.es, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra cuenta de Twitter. Un saludo y muchas gracias.